buenos días para todos. Para mí es un placer formar parte de este sueño, como lo comentaba con Margarita, de este sueño de homenajear a un ser que, por lo menos en mi vida, ha causado muchos cambios de cómo veo la educación. Cuando aprendí que la educación es un acto político y un acto que nos llama a reflexionar sobre la praxis. Y justamente desde esa postura de reflexionar sobre la praxis es que estuve como dialogando conmigo misma, vamos a hablarlo así, conversando conmigo en este espacio de confinamiento, en este espacio coyuntural de pandemia mundial. Y por eso el artículo se llama Ahora todos a la educación a distancia, pero ese ahora todos a la educación a distancia es como una pregunta. Y por eso fue que surgió el interés de plasmar en físico todos esos cuestionamientos o todo lo que he estado observando durante este ya año y medio que tenemos con el confinamiento. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a decir que yo siento que todo lo que uno expresa parte de preocupaciones. Y las preocupaciones emergen de alguna manera, que vamos a decir que es como la línea discursiva de este artículo, es que las preocupaciones vienen movidas por todo aquello que sabemos de cómo se ha se ha hecho instrumental la educación a distancia. De alguna manera, el asumirla como con un posicionamiento tecnocrático, el asumirla como un elemento paliativo, compensatorio, ha sido un discurso que se ha mantenido desde sus inicios. ¿Sí? Si revisamos la literatura, sabemos que la educación a distancia fue el mecanismo de alguna manera utilizado como una estrategia para compensar a aquellos, los que llamamos desfavorecidos, los que se encuentran al margen del sistema tradicional formal, que no pueden acceder por infinidad de situaciones que no vamos a explicitar, pero el hecho de que ahora asumamos nuevamente la educación a distancia como la alternativa que nos va a apoyar para solventarlo de la continuidad académica, el hecho de no tener la conexión con los estudiantes, el hecho de mantener la parte académica activa, es algo que merece que nos detengamos y que revisemos desde dónde están estos postulados, porque como bien dicen, todo lo que hacemos tiene un impacto y todo esconde también una intencionalidad, lo cual no debemos dejar escapar. Yo siento que es un momento fundamental para que reflexionemos sobre eso, porque definitivamente los cambios se han dado. También en el artículo menciono que hay varios mitos que los mitos hay que revisarlos y repensarlos. De alguna manera, la transparencia que sentíamos, que todo siempre iba a ser de la misma manera, ya no lo es. Entonces la pregunta es, cuando llegue la normalidad o la nueva normalidad, por no decir de la normalidad anterior, sino que la nueva normalidad, ¿desde dónde nos vamos a mover? ¿Qué van a ser los preceptos? ¿De dónde vamos a construir esta nueva manera de llevar la educación? ¿O simplemente es una manera que siempre ha estado allí y no la habíamos visto? Porque también todo el espacio que es cambio, el cómo voy a interpretar ahora la intervención tecnológica, las famosas tecnologías de información y comunicaciones, desde dónde las voy a revisar, desde dónde me voy a posicionar, cuál va a ser nuestro posicionamiento. Porque también siento que de alguna manera estamos llamados, todos los que hacemos vida en la parte educativa, desde cualquier espacio. Yo siempre digo que desde el espacio de enunciación, bien sea como profesor, bien sea como estudiante, como directivo, estamos llamados a pronunciarnos, pero a pronunciarnos desde una reflexión crítica sobre el hacer, no solamente desde la posición puede ser de rechazo o pasiva, porque siempre he dicho que no podemos ser pasivos porque el acto educativo no es un acto pasivo en sí mismo. Entonces, de alguna manera es el llamado, que es un llamado yo digo que es un llamado más reflexivo crítico, se podría decir, desde el cual revisemos todos esos supuestos que tenemos o que teníamos sobre la educación a distancia y de paso también empecemos a entrar en todas esas brechas que esta coyuntura ha permitido que surjan. Aquí hubo muchas cosas que se develaron, muchas cosas que tenemos que revisar desde la postura, desde dónde estamos visualizando el aspecto educativo,
cómo entendemos la educación, cómo entendemos la tecnología, cómo entendemos la relación educador-educando. O sea, todos esos espacios tenemos que empezar a revisarlos y también atender todas aquellas cosas que no han sido atendidas y que la pandemia, con la incursión de las TIC o lo que llamamos la educación a distancia mediada por TIC, ha permitido ver esas brechas, que hay muchas cosas que hay que empezar a revisar, desde cómo, qué brechas están más abiertas que nunca, como el acceso al Internet, el acceso a servicios básicos, que esta vez cuántas personas no quedaron fuera de la etapa escolar o no escolarizadas por el hecho de no tener dispositivos, por el hecho de no tener Internet, por el hecho de no tener servicios básicos que le permitan poder su continuidad académica. Entonces, el artículo tiene como el discurso va desde esas miradas que la idea de todo esto es empezar a revisar. Y, por supuesto, el artículo también, yo siento que todo tiene que ser una propuesta, ¿verdad? No solamente reflexionar, hacer crítica reflexiva como del hacer, sino también propuestas que permitan establecer otras miradas esperanzadoras, como dicen por allí, que a mí me gusta mucho una frase de Freire que la usé para el artículo que dice, sé que las cosas pueden empeorar, pero también sé que es posible intervenir para mejorarlas. Entonces ese es el llamado a la acción. O sea, sé que hay cosas que están pasando que de repente no es como esperábamos y que apostamos por un mundo posible, un mundo de lo posible, pero también eso requiere que formamos parte de la acción. Y allí yo más o menos trabajé en 4 aristas que las voy a mencionar para no entrar en mucha profundidad. Y las aristas eran, bueno, por supuesto es importante evaluar el accionar en nuestros espacios de enunciación, darnos cuenta de esos cambios y quitarnos de la postura observadora y irnos a la postura de protagonistas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, esta es una forma, promover espacios de intercambio y de encuentro, donde dialoguemos sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, desde nuestro sentir, desde nuestro hacer. También es el llamado a resignificar nuestro compromiso ético y político con la educación. Siempre hemos escuchado el discurso que la educación es un instrumento para transformar la sociedad. Entonces ahora tenemos que empezar a ver qué sociedad queremos y desde dónde vamos a contribuir a ello. Lo otro es repensar, la invitación a repensar nuestros modelos educativos, revisar lo que estaba establecido, instaurado, instituido, ante todo esto que ha generado un cambio para promover nuevas propuestas o simplemente transformar las que están. Es como una revisión completa de los modelos. Y por supuesto, y no menos importante, es reconocer y evidenciar el surgimiento de nuevas comprensiones sobre la educación a distancia mediada por TIC, porque es ineludible darnos cuenta que hay cosas que se transformaron. Entonces, y sobre todo no dar todo por sentado, de decir que ya esto es de esta manera, sino darnos cuenta que estamos frente a un modelo que está en constante construcción, entonces lo cual demanda una constante revisión y reflexión sobre el hacer, y que lo da la misma dinámica que es la educación, porque a veces damos como por establecido muchas cosas y resulta que la educación es todo lo que tiene que ver con lo humano, todo lo que tiene que ver con el ser, con la interacción con personas es dinámico. Entonces, de repente es darnos cuenta de esa sabiduría o de todo ese legado que nos ha dejado Freire. Yo pienso que la mejor forma de honrarlo es en esa reflexión constante sobre nuestro hacer, en esa reflexión constante sobre cómo queremos de verdad transformar las cosas y en ese constante mirarnos y sobre todo compartir. Estos espacios para mí son muy valiosos porque permiten compartir, mirar al otro, darme cuenta cuál es la verdad del otro y cómo esa verdad puede contribuir a la mía o cómo juntos podemos ver hacia un mismo lado o hacia lados opuestos, porque todo entra aquí. Y bueno, gracias, de verdad para mí es un honor estar aquí. Y para cerrar, la frase con que siempre he tomado como ya referencia, porque aplica no solamente a lo educativo, sino a la vida, es darnos cuenta que el mundo no es algo que está allí. El mundo es algo que se está construyendo día a día, con los haceres, con los sentires y con los pensares. Gracias a todos por permitirme compartir este espacio con ustedes y bueno, es un honor. Saludos desde Venezuela para todos.